así que desde su cuerpo era una criatura de la noche. El pueblo no estaba seguro de lo que estaban a punto de hacer. Sentían era indebido, un sacrilegio. Pero verán, el miedo es un gran motivador, y es lo que todos tenían: miedo. Fue así como en 1892, un pueblo en Rhode Island decidió desenterrar el cuerpo de una joven llamada Mercy Brown. Al ver que se encontraba en perfecta condición, supieron su miedo era justificado. Mercy era una criatura de la noche, así que descuartizaron su cuerpo, sacaron su corazón e hígado y los quemaron hasta que se convirtieran en ceniza. La idea era hacer un tónico con esas cenizas, para que el hermano de Mercy lo probara y se curara. No funcionó, por supuesto. Lo que quedó del cuerpo profanado de Mercy fue enterrado en el cementerio local. Hasta el día de hoy se cuentan historias sobre Mercy Brown. Cerca de su tumba se han reportado gritos, llantos e incluso apariciones de una joven vagando por el cementerio. Su memoria no solo vivirá en estas leyendas, pero igual en la literatura. Lovecraft referenció el caso en su historia La casa habitada, y su tragedia inspiró a la creación del personaje Lucy Westenra en la novela Drácula. Verán, el día que exhumaron el cuerpo de Mercy, no desenterraron un monstruo, sino algo que perdurará mucho más. Una historia, una leyenda, ya que ese fue el momento en que Mercy Brown dejó de ser solo una niña más que murió de tuberculosis. Se convirtió en el primer vampiro americano. Acontecimientos interesantes suceden cuando se exhuma una tumba. Se pueden desenterrar muchas más cosas que solo carne y huesos, y en los próximos minutos aprenderemos de algunas. Esto es Lecciones en Sombras. En la mayoría de las culturas y religiones, la idea de hacer una exhumación es muy mal vista. Ser enterrado es el último destino, descanso eterno. No deberíamos meternos con eso. En la religión católica, por ejemplo, se tiene la creencia que perturbar el lugar de descanso de alguien podría condenar su alma eternamente, ya que ellos creen eventualmente todos resucitarán y llegarán a la vida eterna. Entonces, exhumar un cuerpo prevendría este final feliz. Otras religiones, como el Islam y el judaísmo, de igual forma prohíben la práctica, pero hay una excepción: si se desentierra el cuerpo para eventualmente volverlo a enterrar en Israel, se permite la exhumación. En las creencias nativoamericanas, perturbar una tumba de alguien significaba perturbar su espíritu, lo cual se convirtió en un problema cuando muchos doctores y arqueólogos, muy egoístamente, se dedicaban a buscar tumbas nativas y desenterrarlas con el propósito de encontrar reliquias o estudiar el cuerpo. Eventualmente, el gobierno estadounidense aprobó una ley que previene esto e intentaría hacer reparaciones por todos los daños ocasionados. Sin embargo, es imposible saber cuántos espíritus no se perturbaron en nombre de la ciencia. Y esto no es algo nuevo. Desde hace siglos, la actividad de robar tumbas se convirtió en una forma de vida para algunas personas, ya sea para robar las pertenencias valiosas con las que solían enterrar a la gente o por el cuerpo mismo. Cuando la medicina estaba iniciando como una práctica más profesional, conseguir el cuerpo de alguien para su estudio era complicado. Entonces, los doctores acudían a otros métodos. Pero claro, la ciencia no es el único motivo por el que alguien se atrevería a perturbar una tumba. En el año 2016, en China, más específicamente en la provincia de Shanxi, el departamento de policía recibió una cantidad alarmante de reportes sobre cadáveres de mujeres desaparecidos. Familias llegaban a las tumbas de sus seres amados solo para encontrarlas vacías. La investigación llevó a encontrar 36 sospechosos y hasta la fecha hay cuerpos que no se logran localizar. Ahora,
por muy alterante que esta situación era, no llegaba como sorpresa, ya que todos sabían para qué querían esos cuerpos: una boda fantasma. Verán, en China se tiene la creencia que es de muy mala suerte morir sin haber estado en matrimonio. Se dice que si eso sucede, una maldición cae sobre la familia. El espíritu frustrado del hombre que murió sin estar en matrimonio regresará y atormentará a la familia. Para arreglarlo, bueno, ya se imaginarán, se debe casar al cadáver de una mujer con el cadáver del hombre. Se desentierran los cuerpos, se hace una gran fiesta y se vuelven a enterrar, esta vez juntos. O, de igual forma, se puede casar un hombre vivo que no puede encontrar pareja con los restos de una mujer. Por muy descabellado que suene, esta práctica no era tan rara. De hecho, era algo común, especialmente en el norte, pero en 1949, la República de China, con justa razón, en la opinión de este programa, prohibió esta práctica, ya que consideraba no era moral casar a alguien en contra de su voluntad. En la actualidad, esto es más común en lugares rurales, comunidades alejadas, que aún mantienen tradiciones antiguas, aún mantienen el folclore vivo, y de hecho, este folclore se ha convertido en un negocio muy lucrativo. El costo de un cadáver completo de una mujer puede llegar hasta $15,000, y siempre que hay dinero involucrado, bueno, los humanos tendemos a hacer lo que se necesite. Y lamentablemente, robar tumbas no es lo único que se ha reportado. Hace unos años, en el norte de China, se arrestó un hombre que asesinó a 2 mujeres con problemas mentales para poder vender sus cuerpos. Pero no todo es trágico y macabro cuando se trata de esta tradición, ya que en ocasiones esta práctica se realiza cuando una pareja que estaban comprometidos mueren en alguna circunstancia trágica. Las 2 familias deciden casar sus cuerpos para que sus espíritus puedan estar juntos, como lo iban a estar en vida. Lo sé, sigue siendo algo raro, al menos para nuestra cultura, pero al menos las intenciones son mejores. Otro motivo por el cual un cuerpo puede ser perturbado es si eres una persona famosa. A veces, esa fama te sigue hasta mucho después que tu vida en este plano haya terminado. Hay varios ejemplos en la historia. El famoso pistolero del lejano oeste, Jesse James, tras rumores de que había fingido su propia muerte, sus descendientes decidieron desenterrar su tumba para hacer pruebas de ADN. Al final, solo perturbaron su cuerpo. El mismísimo William Shakespeare fue víctima de esto. Por muchos años, se contaba la historia de que alguien había robado el cráneo del bardo. Sin embargo, es difícil de comprobar. Estudios arqueológicos recientes han descubierto evidencia de que es probable alguien haya abierto y vuelto a cerrar la tumba, pero como ya les dije, no es comprobable totalmente. Bueno, supongo hay una manera de comprobarlo, pero es ilegal y va en contra de los deseos de Shakespeare. Pero si alguien se atreve a profanar la tumba del poeta, por favor háganos saber si tiene su cráneo. Y como estas, hay muchas historias sobre los cuerpos de famosos siendo exhumados, pero hay una persona en particular cuyos restos tuvieron un viaje que abordó alrededor de 20 años. Su nombre era Eva Perón. Era famosa por ser la esposa del presidente de Argentina, Juan Perón, pero en su vida hizo muchas cosas. Fue actriz en cine, radio y teatro. Tuvo su propia fundación, luchó por los derechos de la mujer e incluso creó su propio partido político que consistía de puras mujeres, con la idea de encontrar cargos para ellas en el gobierno. Pero no importa qué tanto logres en tu vida, siempre nos atrapa lo mismo: la muerte. Lamentablemente, para Evita, como se le llegó a llamar, la suya fue lenta. Enfermó de cáncer. Falleció un 26 de julio de 1952, cuando apenas tenía 33 años. Su lucha no fue en vano. Meses antes de su muerte, logró votar por primera vez en su vida, desde la cama de su hospital. Su historia y el cariño que la gente tenía por ella
la convirtió en algo más que solo una persona pública. Se convirtió en un símbolo. Era tan querida que 2 millones de personas asistieron para su funeral. Después de su muerte, recibió varios reconocimientos. Incluso fue nombrada la líder espiritual de la nación, un título meramente honorífico, claro, pero tiene poder. Suena poderoso, ¿no? Era un símbolo tan importante que la idea de simplemente enterrar su cuerpo no era aceptable. Su cuerpo fue embalsamado para poder ser preservado por mucho tiempo y se puso en la capilla de un edificio gubernamental. Ahora, ser un símbolo, como llegaremos a descubrir, no siempre es bueno. 3 años después de su muerte, hubo un golpe de estado. El partido de su esposo fue derrocado y este fue exiliado. Fue durante estos días que el grupo que organizó el golpe decidió entrar a donde se encontraba el cuerpo para sacarlo de su lugar de descanso. Porque recordemos, era un símbolo, y cuando se intenta borrar a un gobierno, se deben borrar sus símbolos. Al sacar su cuerpo, lo mantuvieron escondido en diferentes partes de toda Argentina. Lo que hicieron con su cuerpo no me es placentero contárselos, pero es importante. Al sacarlo, se cuenta, los militares orinaron sobre su cadáver, y durante los siguientes días, el cuerpo fue golpeado múltiples veces en todas partes, además de que no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar, por lo que constantemente fue lastimado por los traslados. Eventualmente, se decidió enterrar su cuerpo en un lugar desconocido para los aliados de su partido político. Fue así como, con ayuda del Vaticano, su cuerpo fue llevado y enterrado en Milán, en una tumba con un nombre falso, donde permaneció escondido por muchos años. Eventualmente, la situación política en Argentina siguió evolucionando y se dio a conocer en dónde estaban los restos de Evita, así que decidió regresarlos a su esposo, en España, por lo que una vez más su cuerpo fue exhumado y trasladado. Fue aquí cuando se vio los daños que se le habían hecho al cuerpo. Incluso uno de sus dedos fue cortado. Me encantaría decirles que fue aquí cuando el viaje de Evita terminó, pero no fue el caso. Eventualmente el gobierno argentino decidió regresar sus restos a su tierra natal, por lo que por tercera vez su cuerpo fue exhumado y trasladado. Esta vez, por última vez, su cuerpo se encuentra en el mausoleo familiar, fuertemente fortificado, para que nunca más sea perturbado. Pero como es de esperarse, cuando se trata de lidiar con los restos de alguien, hay consecuencias macabras. Desde los primeros días en que su cuerpo fue perturbado por primera vez, comenzaron a crearse las historias. Un lugar en el que se quedó el cuerpo por un tiempo fue el hogar del militar Eduardo Arandia, el cual decía ver al fantasma de Eva merodear por todo su hogar. El miedo fue tanto que una noche en la que creyó volver a ver al espectro, entró en desesperación y, para intentar ahuyentarlo, comenzó a dispararle. Quizás solo quería espantarlo, o quizás es la reacción de un militar atormentado. Lamentablemente, no era el fantasma de Evita lo que el señor Arandia vio esa noche. Fue su esposa, la cual se encontraba embarazada. No sobrevivió. Otro lugar donde se cuenta su espíritu se puede ver es, por supuesto, en La Recoleta, el lugar donde se encuentra enterrada. Aquí se cuentan las típicas historias de cementerios. Los vigilantes del lugar y algunos visitantes dicen poder verla entre las tumbas. Y créanme, como todo símbolo, es una persona muy reconocible. Quizás su espíritu se encuentre vigilando, protegiendo el mausoleo, para que nadie se vuelva a atrever a perturbar su cuerpo. El último lugar donde las historias cuentan Eva Perón aún puede ser vista es en la Biblioteca Nacional de Argentina. Claro, eso es lo que es ahora, pero hace años es donde Evita y su esposo tuvieron su residencia mientras gobernaban Argentina. Aquí, las historias comenzaron desde que la célebre mujer falleció. Meses después de su funeral, ya se contaban historias sobre su fantasma, vagando por los pasillos de la casa.
cuando fue derribada y la biblioteca se construyó. Los mitos no pararon. Estudiantes y bibliotecarios, hasta la fecha, dicen ver el espíritu de una mujer entre los pasillos llenos de libros de la biblioteca. Incluso, aquellos que se quedan a altas horas de la noche, estudiando para los exámenes o solo haciendo su trabajo, dicen percibir el aroma del perfume de una mujer, que se dice es Evita. Quizás ella nunca se fue de su hogar. A pesar de que su cuerpo tuvo una odisea por todo el mundo, ella se quedó donde fue feliz. Ya sea por ritos antiguos, para prevenir el vampirismo, bodas en el más allá, o poder político, desenterrar el cuerpo de alguien sin su permiso tiende a no ser una gran idea. Pero ¿qué hay de aquellas exhumaciones con motivos un poco más benévolos? Y por supuesto, con consentimiento. Por ejemplo, en Tanah Toraja, Indonesia, cada cierto tiempo desentierran a sus seres queridos, limpian su tumba, les cambian la ropa a algo más nuevo, más limpio, y los pasean por el pueblo para que puedan tomar aire, esperando, claro, que alguien haga lo mismo por ellos. Pero hay historias un tanto más complejas. ¿Qué tal si la persona que está enterrada es la que pide que su cuerpo sea exhumado? Virginia del Oeste, en el pueblo de Greenbrier, Elva Sonagister había muerto. Su cuerpo fue encontrado por un mensajero que su esposo Edward Shue había mandado. Al enterarse de lo sucedido, el señor Shue regresó a su casa. Los doctores no encontraron nada raro. Algunos rumores decían estaba embarazada, por lo que creyó fue un aborto espontáneo. Así que se hicieron los ritos normales y el cuerpo de Sona fue enterrado. Pero aquí no acabó esto para Mary, la madre de Sona, ya que ella comenzó a recibir visitas del fantasma de su hija. Al inicio solo eran apariciones, o la veía a lo lejos, en su casa. Eventualmente, la actividad aumentó y Sona comenzó a aparecer en los sueños de su madre. Fue aquí cuando le empezó a hablar y le decía tenían que desenterrarla, porque su muerte no había sido un accidente. Y verán, su madre siempre había desconfiado de Edward, así que no tomó mucho para convencerla. Poco después de haber tenido estos sueños, Mary fue a la policía para hacer una petición de exhumar la tumba de su hija. Y no sé si se tomó mucho convencimiento o accedieron rápidamente, pero eventualmente lo hicieron. Exhumaron el cuerpo y una autopsia completa se hizo por doctores diferentes, los cuales determinaron que en efecto Elva Sonagister había sido asesinada. Su cuello tenía fracturas severas y uno de sus tubos de aire había sido destruido. Esto abrió una investigación que descubrió que fue su marido, Edward, quien había cometido el asesinato. No sabemos si en verdad fue el fantasma de Sona quien reveló todo esto. Mary había desconfiado de Edward por mucho tiempo y quizás sabía de los problemas en su relación. Quizás ella pensó era más fácil que le creyeran si decía se lo contó un fantasma, que por sus sospechas obvias. Pero funcionó. Este caso es muy curioso, ya que los registros legales que existen hasta la fecha dictan que fue el fantasma de Elva Sonagister el que ayudó a solucionar su propio asesinato. Eventualmente, su cuerpo volvió a ser enterrado y su tumba fue grabada. En esta se puede leer, en memoria de Sonagister Shue, el fantasma de Greenbrier. Espero jamás se encuentren en esta posición, y en verdad no lo hagan, pero si algún día son testigos de una exhumación, solo recuerden, muchas cosas se desencadenan cuando se desentierra lo que ya está muerto. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter.
No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.